Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga. Buenas tardes. Gusto de estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. Bendiciones para todos. Es un privilegio de parte del Señor, ¿verdad? Que podamos estar con salud, con vida, aquí disfrutando de su palabra. Quiero disculparme por la semana pasada. Tuve varios percances, se me hizo un poco difícil salir en vivo, problemas con el internet y varias cosas que se me presentaron a último momento, entonces se me hizo difícil estar con ustedes, amados hermanos, así que mis disculpas, por favor. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Quiero también dejarles saber que estamos grabando este estudio por las mismas razones, ¿verdad? Las que tuve con problemas del internet y estos tipos de cosas técnicas que a última hora suceden. Entonces, pienso que pues sería mejor que lo grabe y esté listo para ustedes ya, ¿verdad? Entonces, si ese domingo no puedo estar con ustedes o algo así, pues ya tengo la información, ¿verdad? Ya tengo la grabación y la puedo subir, ¿verdad? Y vamos a estar subiéndola todos los domingos a las 5 de la tarde, como de costumbre. El chat va a estar en vivo, sí, se va a poder hacer chat en vivo. El programa va a estar grabado, pero va a ser la misma dinámica, no va a cambiar nada. Así que entonces vamos a ver cómo esto resulta, ¿verdad? Me sirve de ayuda como herramienta para seguir haciendo lo que estamos haciendo, amados hermanos. Entonces, vamos a orar y a presentarle a nuestro Señor la tarde de hoy y a pedirle que Él sea el que tome el control de nuestras vidas y que nos permita, ¿verdad?, aprender de su palabra. Así que oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la infinita misericordia, Señor, por tu bondad, por tu amor, por las cosas que tú haces, Padre. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento. Líbranos de distracción, Señor. Aparta de nuestra mente pensamientos, Señor. Permite que podamos concentrarnos, Señor, en la enseñanza, en el aprendizaje, Señor, de tu palabra, mi Dios. Te pido, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, que tomes el control de nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a ser buenos mayordomos, Señor, con toda la sabiduría, el entendimiento que tú nos estás dando, Señor, que podamos poner en práctica, Señor, todas tus mandatos, tus estatutos, Señor, que podamos vivir en santidad, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes siempre, Señor, a seguir aprendiendo más de ti, Señor, y que nuestro intelecto, nuestros pensamientos siga en aumento, Señor, siga creciendo, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Ayúdanos a seguir entendiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a la palabra, ¿verdad? Vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 15 en esta ocasión, ¿verdad? Estamos viendo la victoria. Vamos a estar estudiando la victoria, los de la carne versus los del espíritu, ¿verdad? Versus nosotros, los espirituales, los que estamos buscando, ¿verdad?, una relación mejor con nuestro Señor y estamos tratando de vivir vidas santas, ¿verdad?, para Él, para el agrado y para nuestra salvación también, ¿no?, para tener una mejor relación con nuestro Señor. Entonces, vamos a ver esta enseñanza, ¿verdad? Los de la carne versus los del espíritu, la victoria, ¿verdad? La victoria que vamos a tener en el Cristo Jesús, la oportunidad que Él nos va a dar. Vamos a estar viendo los dos mensajes de la semana anterior, ¿verdad?, que estuvimos estudiando. Vamos a dar un pequeño resumen, como siempre hacemos, y vamos a conectar las dos enseñanzas en una, amados hermanos. En esta ocasión, ¿verdad?, van de la mano las dos enseñanzas, así que vamos a tocar un poquito de lo que hablamos la última vez. Seguimos avanzando hacia la luz del conocimiento, ¿verdad? Seguimos conociendo, seguimos abriendo camino en nuestras vidas, seguimos teniendo una mejor relación con nuestro Dios y nos seguimos sumergiendo en el conocimiento de la palabra de Dios para mayor sabiduría. Pues la sabiduría, amados hermanos, es poner en práctica ese conocimiento.
ese entendimiento y esa revelación que nuestro Señor nos va dando poco a poco, ¿verdad? A través de su escritura, mientras la ponemos en práctica, amados hermanos, eso nos hace ser personas sabias, ¿verdad? Entonces, esta es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Para resumir, lo que vimos la semana anterior, vamos a estar viendo la sentencia de los últimos 42 meses, ¿verdad? La sentencia, los últimos 42 meses, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en esos últimos 42 meses? Cuando el Señor le permite a la bestia, al dragón, ¿verdad? Al falso profeta, a este reino de maldad, que opere, ¿verdad? En el mundo por 42 meses, hermanos, ¿verdad? Eso lo hemos estado viendo ya por varias enseñanzas que llevamos. Entonces, vamos a resumir esto y vamos, como les dije, a conectar los dos mensajes, ¿verdad? A seguir conectando la palabra del Señor. Y vamos a empezar con con el título, ¿verdad? Con el mensaje del capítulo 15, ¿verdad? Pero no vamos a ir tan a prisa, vamos a resumir también lo que vimos la semana anterior. Pero para que tengamos en mente, amados hermanos, estamos, ¿verdad? La victoria, los de la carne versus los del espíritu, ¿verdad? Esa victoria que vamos a tener en el nombre de Jesús. Dice que los del espíritu nosotros debemos proceder en paciencia y en obediencia. Esas son las características de las personas espirituales, de los que vivimos conforme, ¿verdad?, a la palabra del Señor, conforme a sus mandatos y estatutos. Debemos mantenernos en paciencia, en obediencia a nuestro Señor, ¿verdad? Y eso lo podemos ver aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis, ¿verdad? En los versículos 12, donde dice, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar, ¿qué? La persecución con paciencia. ¿Y cómo es esto, amados hermanos? Sabemos que estamos hablando de los últimos 48 meses, donde el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, que se le va a permitir tomar control por 42 meses, no sé por qué dije 48 anteriormente, pero son 42 meses, ¿verdad? Estos 3 años y medio. Y este reino de las tinieblas que opera desde ya, el Señor le va a permitir que tome control, que tome dominio, ¿verdad? Por un periodo corto de tiempos y medio tiempos o 42 meses. Entonces, en esos 42 meses, si así, ¿verdad? Estamos aquí y el Señor pues nos deja vivir, tenemos que, ¿verdad?, mantenernos en paciencia. Y no solo esos 42 meses, nuestra vida con el Señor, nuestra relación con Dios, siempre debe de ser, ¿verdad?, en paciencia, en obediencia a nuestro Dios, manteniendo la fe en Jesús constantemente, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, no solo eso de mantenernos en paciencia, sino también dice que benditos son los que de aquí en ahora en adelante mueran en el Señor. Y lo que la palabra nos quiere decir ahí, amados hermanos, ¿verdad? Es que si con nuestra propia vida tenemos que mantenernos en nuestra paciencia, sin negar el nombre de Jesucristo, amados hermanos, tenemos que permanecer firmes, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí, ¿verdad? Los del Espíritu, debemos proceder en paciencia, en obediencia, como pudimos leer, ¿verdad? Ahí en el capítulo 14 de Apocalipsis. Los de la carne proceden en desespero por su bienestar y conforme a sus malos deseos. Los que viven en la carne, los que tienen, ¿verdad?, más relación con el mundo y menos relación con Dios, estas personas pues proceden en desespero por su bienestar y conforme a sus malos deseos, seducción, impiedad, robos, engaños, mentiras y toda clase de maldad son sus características, pues no hay verdad en ellos. Entonces, para ver un poco más, ¿verdad?, bíblicamente, eso es un pensamiento mío, pero
Bíblicamente la palabra lo pone así, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Vamos a leer Reina Valera 1960. Caracteres del hombre en los postreros días es el título, el encabezado que nos da, ¿verdad? Reina Valera 1960. Y esta carta que le escribe Pablo a Timoteo diciéndole, también debes saber esto. Escuche bien lo que dice Pablo, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo le está enviando una carta a Timoteo, le está diciendo que en los postreros días vienen tiempos peligrosos, amados hermanos. Entonces, ¿por qué son tiempos peligrosos? Mire lo que dice el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces, eso hace un tiempo peligroso. Si el hombre se ama a sí mismo, pues allá él. Pero no, amados hermanos, esto tiene mucha influencia en la sociedad. Esto tiene mucha influencia incluso en nosotros, los espirituales, ¿verdad? Porque dice esto, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, se me traba la lengua ahí, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, amados, hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios mismo, amados hermanos, que tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de la misma, ¿verdad? Y luego Pablo termina diciendo, a estos hombres evitad. Tenemos que apartarnos, amados hermanos, de estos hombres amadores de sí mismos, porque aman más los deleites que a Dios mismo, dice la palabra, ¿verdad? Y podemos encerrar en estos hombres que son amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, ¿verdad? Y está hablando de gente que no está hablando de impíos, porque los impíos no tienen ninguna relación con Dios, pero aquellos que tienen relación con Dios, ¿verdad? Y que son amadores más de sí mismos, de los deleites que de Dios mismo. Quiere decir aquí que Pablo, ¿verdad? Está hablando a Timoteo que estas personas conocen a Dios, ¿verdad? Entonces dice que son tiempos peligrosos. ¿Vendrán tiempos peligrosos cuándo? En los postreros días, amados hermanos. En estos días que estamos viviendo, yo les diría que es tanto, ¿verdad? Es tan impactante esto para la vida de muchos que incluso sabemos, amados hermanos, que hay congregaciones enteras que son amadores de sí mismos y amadores de los deleites, ¿verdad? Tenemos estas enseñanzas de prosperidad, que todo es prosperidad, prosperidad y prosperidad. ¿Y por qué buscan la prosperidad? Porque aman su ser, son amadores de sí mismos y quieren vivir en deleites y no tener un compromiso genuino con nuestro Señor, ¿verdad? Entonces son tiempos peligrosos porque la enseñanza, ¿verdad?, que viene de estas iglesias, de estos lugares, de estas congregaciones, son enseñanzas, ¿verdad?, que si no andamos listos, que si no andamos llenos de la palabra del Señor, que si no andamos con conocimiento de Dios, nos pueden envolver y engañar, ¿verdad? Entonces, son tiempos peligrosos. Y estos de los carnales, ¿verdad? Los que viven en la carne, pues son personas que son amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, viendo aquí Daniel capítulo 7, amados hermanos, ¿verdad? Otra parte peligrosa de los hombres amadores de sí mismos, de los hombres carnales, ¿verdad? Los de la carne y no los del espíritu. Otra parte peligrosa es que cuando venga ese tiempo final donde ellos van a estar buscando, ¿verdad? Los de la carne van a estar buscando su propio bienestar, su propio
beneficio, ¿verdad? La palabra dice ahí en Mateo que van a vender hasta sus propios familiares, van a traicionar a sus propios parientes, amigos, personas, por sus propios deleites y por sus propios deseos, ¿verdad? Y en Daniel 7, ¿verdad? Estos hombres que se unen entonces al reino de la maldad, bajo engaño, ¿verdad? Bajo todo engaño. Dice en Daniel 7, 21, perdón. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, amados hermanos. Le voy a dar una lista de muchos versículos de la Biblia donde hablan acerca de que Dios va a permitir que nos hagan guerra y que nos venzan. Esto suena difícil, esto suena algo como que de qué tú hablas, pero vamos con calma, porque no es que nos van a vencer, nos van a destruir, no. Vamos a ver lo que la palabra dice, hermanos, no me corte aquí, no piense que estamos hablando herejía ni nada, vamos a leer la palabra. Y vamos a ver toda esta lista, ¿verdad? Porque hemos estado leyendo Apocalipsis, donde habla acerca de que pues la bestia va a salir y le va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, pero ¿dónde la Biblia habla más de eso? Pues mira, vamos a ver aquí, Daniel habla acerca de esta bestia, ¿verdad? Que en conjunto con esas personas amadores de sí mismos, nos van a hacer la guerra, amados hermanos. Y tenemos que estar fuertes, tenemos que estar firmes, porque nuestra parte es mantener la paciencia en Cristo Jesús, ¿verdad? Obedeciendo sus mandatos y sus estatutos. ¿Y qué dice de los mandatos y los estatutos? ¿Verdad? Hay un mandato ahí que dice que si te golpean en una mejilla, pon la otra, no te defiendas. Deja que Dios sea el que haga justicia, ¿verdad? Porque la justicia no está en nuestras manos, sino está en las manos de Él. Jesucristo mismo vivió eso, ¿verdad? El día que fue que en los últimos días que fue, ¿verdad? Preso, lo tomaron preso y lo llevaron a los diferentes gobernantes, ¿verdad? La palabra dice que lo abofetearon, lo escupieron, le hablaban palabras soeces, una infinidad de cosas. Y la palabra dice en Isaías que él fue como cordero enmudecido, callado hasta la cruz, ¿verdad? Nunca abrió su boca para decir nada, ni siquiera para defenderse. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseña, amados hermanos, que nosotros tenemos que ser pacientes y que tenemos que mantenernos obedeciendo sus mandatos, sus estatutos y manteniendo nuestra fe firme en Jesucristo. Entonces, esto que dice aquí, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, ¿verdad? Está hablando del cuerno de lo que es la bestia. Daniel 7:25, ahora sí, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, ¿verdad? Y a los santos del Altísimo quebrantará, amados hermanos. Ahí vemos otro versículo, ¿verdad? Donde habla que a los santos, ¿quiénes son los santos, amados hermanos? Pues lo acabamos de decir, ¿no? Los que estamos buscando apartarnos de este mundo, los que somos separados para Dios, somos santificados por medio de su palabra, ¿verdad? Buscamos ser santos para el Señor mediante la obediencia, en paciencia y en fe, ¿verdad? Pero dice la palabra en los últimos 42 meses que a los santos del Altísimo quebrantará, ¿verdad? Y pensará en cambiar los tiempos y las leyes y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Que ya estudiamos eso, 42 meses, ¿verdad? Y dice ahí, y serán entregados en su mano. Ustedes están viendo, ¿verdad? No me estoy inventando, no estoy haciendo, ¿verdad? Falsas enseñanzas. Estamos viendo las cosas como son, amados hermanos. Apocalipsis 7 habla también de una gran multitud, ¿verdad? Que se podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, ¿verdad? Lo puede leer, voy a ir rápido. Apocalipsis 7 de los versículos 9 en adelante. Y esta gran multitud estaba vestida de ropas blancas porque habían lavado sus ropas, sus vestiduras con la sangre del cordero, ¿verdad? Luego vemos más adelante
que a Juan viene el anciano y le pregunta, ¿y estos de dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿Verdad? Y Juan le dice, yo no sé, Señor, solo tú lo sabes de dónde vinieron. Y él le contesta, ¿verdad? Y en letras rojas, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, amados hermanos. Entonces estamos hablando de personas que se perfeccionaron, ¿verdad? En la obediencia y en la paciencia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esto es Reina Valera 1960, pero si yo leo Nueva Traducción Viviente, NTV, dice lo siguiente: la multitud vestida de ropas blancas. Capítulo 14. Y yo le contesté, ¿verdad? Este es el diálogo. ¿Quiénes son esta gran multitud? No son 144,000, dice una gran multitud que no se podía contar, amados hermanos, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, decía. ¿Verdad? ¿Y quiénes son esos? Yo le contesté, tú quieres saber, tú eres quien lo sabe, perdón, Señor. Entonces él me dijo, estos son, mire bien lo que dice ahí, hermano, no me lo estoy inventando yo. Busque Nueva Traducción Viviente y dice, estos son los que murieron en la gran tribulación y han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, amados hermanos, cuando vemos Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? Voy y refresco su memoria un poquito nuevamente, vamos atrás. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 12 dice, ¿verdad? Esto significa que debemos de soportar la persecución con paciencia, obedeciendo los mandatos del Señor y confiando plenamente en Jesucristo, poniendo nuestra fe en Él, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y luego dice aquí, amados hermanos, estos que salen, que murieron en la gran tribulación, han lavado y emblanquecido sus ropas, o sea, fueron obedientes, no hubieron palabras oeces, no se defendieron ellos mismos, sino que obedecieron lo que el Cristo de la gloria le pidió que hicieran, amados hermanos. Entonces, otro lugar donde encontramos esto que nos hace la guerra, ¿verdad? En esos últimos 42 meses, dice Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, ¿verdad? Contra el reino de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el resto de la descendencia de los del reino, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, amados hermanos. ¿Quiénes son los que son perseguidos en los últimos tiempos? Aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. Hay personas que enseñan que todas estas personas que están en la tribulación son los judíos que no quisieron aceptar al Señor y que van a pasar por este tiempo. Pero, amados hermanos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 me dice que los que son perseguidos son ¿quién? Los que tienen el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13, capítulo 7 dice, y se permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación durante esos 42 meses. Amados hermanos, la palabra es bien clara, ¿verdad? Es precisa, nos enseña que tenemos que obedecer los mandatos del Señor, tenemos que ser valientes y tenemos que enfrentar todo, ¿verdad? Lo que venga con paciencia, esperando en el Señor. Y mientras estamos en espera del Señor ahora mismo, ¿verdad? Debemos estar orando, debemos estar preparándonos, debemos estar alimentándonos, debemos estar ejercitando nuestra vida espiritual para fortalecerla y tener, ¿verdad? Convicción de que somos fieles seguidores del Señor y que nunca vamos a negar su nombre. Esto significa entonces que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor.
Porque la cosa no se va a quedar ahí, amados hermanos. Usted tiene que entender que nosotros somos igual que Cristo, que tenemos la misma herencia, que Él nos ha recogido, nos ha amado, nos ha dado privilegios, ¿verdad? Y nosotros no defendemos la carne, sino defendemos el espíritu, guardamos el espíritu. Nuestro Dios guarda el espíritu. Él mismo dijo en una ocasión, no le teman al que puede destruir la carne, sino más bien témale a aquel que destruye el espíritu, ¿verdad? Y sabemos que ese es Dios, que es el que decide si nosotros nos vamos a la presencia de Él o nos castiga y nos echa en el lago de fuego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tener una vida recta con el Señor. Entonces, cuando vemos los de la victoria, ¿verdad? Y eso estudiamos lo que, ¿verdad? Hicimos un repaso ahí de lo que de la semana pasada. Y le añadí varios versículos más para que usted entienda de que lo que estamos leyendo en Apocalipsis no es solo Apocalipsis. Hay otras áreas en la Biblia donde nos enseña y nos explica que va a venir persecución. Pero tenemos que estar, ¿verdad?, firmes en el Señor, en sus mandatos y en la fe. Entonces, la victoria, los del Espíritu versus los de la carne. Los del Espíritu debemos proceder en paciencia, en obediencia, amados hermanos. Y los de la carne van a seguir procediendo en desespero por su bienestar y conforme a sus malos deseos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando la bestia venga y quiera implementar el sistema del nuevo orden mundial, el sistema donde van a estar marcando a las personas, ¿verdad?, con el sello de la bestia, con los 3 como muchos lo conocen, con la tecnología que va a tener este reino de las tinieblas, ¿verdad?, que demandan a las personas que quieran ser parte de este reino a que ¿qué? A que se marquen y que adoren a la bestia. Esa es la demanda. Entonces, aquellos que viven en la carne van a proceder en el desespero por su bienestar. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida acostumbrada a los placeres y a los deleites de la carne y aman más los placeres y los deleites que al mismo Dios, ¿verdad? Como lo leímos en 2 de Timoteo. Y todos estos malos deseos que ellos tienen, seducciones, impiedad, robos, engaños, mentiras y toda clase de maldad son sus características, pues no hay verdad en ellos, amados hermanos. Y por eso Pablo nos dice que nos alejemos de este tipo de personas, porque son malas influencias o influencias para nosotros. En la sentencia, en los últimos 42 meses, ¿verdad?, que vimos la semana pasada o el estudio anterior, ¿cuándo la justicia del Señor tendrá lugar y se dictará sentencia, ¿verdad? Ante todos estos 42 meses, sabemos que son 42 meses, que al final de los 42 meses el Señor vendrá, ¿verdad?, y llevará a todas las naciones a un lugar y ahí la justicia, ¿verdad? Lo leímos en el capítulo 14, en los primeros versículos, donde el Señor va a derramar su ira, ¿verdad? Los va a llevar al lagar de la ira de Dios. ¿Cuándo la justicia del Señor tendrá lugar y se dictará sentencia, amados hermanos? Vimos en Apocalipsis capítulo 11 que Juan se le dijo, mide el templo, pero excluye el patio, ¿verdad? Versículo 2, que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado ¿a quién? A las naciones. Entonces estamos viendo que las naciones tienen un papel muy importante, ¿verdad? Hay una organización que se llama las Naciones Unidas, donde de ahí salen un gran sinnúmero de leyes que son leyes en contra, ¿verdad?, de lo que Dios establece y manda, ¿verdad? Entonces estas leyes, ¿verdad?, que como leímos en Daniel capítulo 7, versículo 25, que decía que Él contemplará en cambiar las leyes. Vemos que todo esto está teniendo, ¿verdad?, principios, diría yo, en cuanto a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad?, con muchas leyes que van en contra de lo que es la palabra de nuestro Dios. Entonces dice que
No midas el templo, no midas el lugar, porque ha sido entregado a las naciones. Aquí vemos dónde comienza todo. Aquí vemos donde el Señor ya está haciendo entrega, ¿verdad?, de estos 42 meses. Las naciones hollarán la ciudad, la pisotearán, la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Cuando terminen de dar su testimonio, dice, la bestia que sube, luchará. ¿Sube de dónde? Perdón, luchar. Sube del abismo, viene de lo más profundo, ¿verdad? Del abismo, de lo más profundo de las tinieblas, de la maldad, viene desde allá. Dice que luchará contra ellos y los vencerá. Y aquí vemos a los primeros mártires, amados hermanos. El principio de estos 42 meses, cuando la bestia hace acto de presencia, dice que se le permitió dar muerte a estos 2 testigos. ¿Verdad? Y luego que dice en el versículo 10, los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de estos 2 profetas. La celebrarán y hasta se harán regalos unos a otros porque estos 2 los habían estado atormentando. Entonces aquí vemos los de la carne, ¿verdad? Teniendo comunión con el reino de las tinieblas y están festejando porque su bienestar, porque ellos aman los deleites, ¿verdad? Porque ellos quieren satisfacer su cuerpo, su carne, más que someterse a la obediencia a Dios. Entonces, ¿cuándo sucederá todo esto? Pues bueno, amados hermanos, aquí comienza los 42 meses en la muerte, ¿verdad?, de estos 2 grandes profetas que estarán llevando el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Y la bestia que sale del abismo, que sube, que hace aparición, les da muerte. En Daniel 12, versículo 9 dice, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas, amados hermanos, lo leímos la semana pasada, la última vez que estuvimos juntos, mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Por eso, amados hermanos, es parte del proceso de Dios todo lo que sucede, porque muchos de nosotros también tenemos muchas cosas del mundo. Y para darle un ejemplo, así como el pueblo de Dios salió de Egipto y estuvo 40 años en el desierto, pues nosotros también tenemos que ser limpiados, purificados y refinados, al igual que aquel pueblo, amados hermanos, que el tramo o el espacio de Egipto hacia la tierra prometida eran 11 días, sin embargo tardaron 40 años porque el Señor no le iba a permitir llegar esta generación allá con la contaminación que tenían del mundo. Tuvieron que ser ¿qué? Purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos, los amadores de sí mismos, los de la carne, seguirán en su perversidad y ninguno de ellos ¿qué? Entenderá. ¿Por qué? Porque no hay verdad en ellos, amados hermanos. Solo los sabios comprenderán lo que significa. ¿Quiénes son los sabios? Los del Espíritu, los que buscamos la palabra del Señor, los que amamos al Señor, los que buscamos la santidad de Dios, apartarnos de todo mal, ¿verdad? A partir de este momento, el Evangelio ya no será más bienvenido en la tierra por causa de la aparición de esta bestia, Satanás, el hombre de perdición, como lo llama la Biblia. Al él hacer este acto heroico, ¿verdad?, donde las naciones y toda la gente se celebraba, quiere decir que ya el nombre de Jesucristo va a ser odiado, va a ser repudiado, va a ser, ¿verdad?, va a ser el nombre de Jesucristo perseguido, ¿verdad? Estoy buscando otra palabra, pero lo que le quiero enseñar es que de aquí en adelante, amados hermanos, ya el nombre de Jesucristo va a ser peligroso para aquellos que lo amamos mencionarlo, por así decirlo.
¿verdad? La persecución va a ser grande, la persecución va a ser intensa, incluso aquellos que están amando su propio cuerpo, ¿verdad? Amadores de sí mismos, amadores de los deleites de la carne más que del mismo Señor, van a comenzar a entregarnos, ¿verdad? Y por eso dice Pablo que vendrán tiempos peligrosos en los postreros días, amados hermanos. Entonces esto significa que tenemos que soportar con paciencia la persecución, amados hermanos, obedeciendo sus mandatos y estatutos, manteniéndonos en la fe en Cristo Jesús. Y si esto es posible, amados hermanos, ¿verdad? Si así será, los que de ahora en adelante mueran en el Señor, pues serán benditos. ¿Por qué? Porque amaron más al Señor que a este mundo, que a sus propias vidas. ¿Cuál es nuestra paciencia, amados hermanos? Nuestra paciencia es que el Señor dio promesas, de que el Señor viene, de que tenemos que estar firmes esperando y de que Él nos restaurará y nos dejará reyes y gobernantes en este mundo, pero tenemos que confiar y pensar y tener fe y esperar en Él. He aquí mi siervo, yo los sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre Él mi espíritu. El Dios de los cielos, el Padre Celestial, puso su espíritu en su elegido, su escogido. ¿Quién es su escogido elegido? Jesucristo, amados hermanos. Él traerá justicias a las naciones. Estoy leyendo Isaías 42. Juicio contra los enemigos del Señor. Isaías 42, versículos 1 al 4. Y estamos utilizando Reina Valera 1960. Dice que no gritará, versículo número 2. Al traer la justicia a las naciones, amados hermanos, acuérdense que a las naciones se le dio poder, las naciones se le entregó la ciudad santa. Hicieron con ella lo que quisieron, acuérdense de eso. Y Él traerá justicia y juzgará a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Dice, mire, tranquilo y pacífico, ¿verdad? No quebrará la caña cascada, ni apagará el palio que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, dice, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salga a la luz, yo os las haré notorias. Entonces, amados hermanos, vemos como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es santificado, es glorificado, se le ha entregado poder, se le ha entregado autoridad. Él va a juzgar las naciones y nuestra fe, amados hermanos, es que se nos va a hacer justicia porque Él es un Dios de justicia. Mira lo que dice aquí. Dice, versículo 4, ¿verdad? Me llega a la mente, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Hasta que establezca la justicia, Él no se va a detener, ¿verdad? Cuando se le permita, luego de esos 42 meses. Y dice que las costas esperarán su ley, amados hermanos. Aquellos que se niegan a decir que la ley ya no existe, que ya la ley de Dios no, ya no hay que practicar muchas cosas, la ley en total. Pero déjeme decirle que nuestro Dios opera bajo sus mandatos y estatutos, que esa es su ley, la ley del reino, ¿verdad?
Y la ley del reino está establecida, ¿verdad? Si lo podemos decir así, en la constitución del reino. Y esa ley son sus 10 mandamientos, amados hermanos. Y esos 10 mandamientos ya no van a operar en la tierra. El respeto por la propiedad, el respeto por los demás, el amarse uno a otro, eso va a desaparecer porque el reino de las tinieblas va a venir, ¿verdad? Y va a establecerse. Y muchos, los de las costas, esperarán su ley porque va a haber necesidad, va a haber deseo, va a haber ansiedad, va a haber lamento, ¿verdad? Por el deseo de que la ley se cumpla, se establezca justicia, amados hermanos. La justicia solamente viene por la ley, ¿verdad? El que corrompe la ley y la quebranta, está quebrantando la justicia. Y por eso los pueblos dicen, o las costas, esperamos su ley, ¿verdad? Con ansia, queremos que el Señor venga, establezca su ley. ¿Cuál es esa ley? Ley de justicia, ley de paz, ley de misericordia, ley de amor. Leyes donde todos vamos a vivir respetándonos y amándonos como hermanos. Leímos la parábola del Señor la última vez, ¿verdad? Y esta parábola hablaba acerca de esa herencia que el Señor le daba a su hijo y que los labradores malos, ¿verdad? Vamos a leerlo. Escuchen esta parábola. El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca, cavó en un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos ¿para qué? Para que la entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos y a unos los golpearon, a otros los mataron, ¿verdad? Estos son los profetas, estos son los apóstoles, estos son los hombres que Dios mandó para señalar el pecado de los labradores de su pueblo. Y ellos lo que hicieron fue, vamos a matarlos, vamos a callarlos, ¿verdad? Los agolpearon, los mataron y a otros más los apedrearon, dice. El dueño envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su hijo, Jesucristo. Pues decían, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí que este es el heredero, este es el rey del reino de los cielos. ¿Cuál es el deseo de este grupo de personas, verdad? Vamos a ser específicos de los fariseos, los escribas, los gobernantes de Israel. ¿Cuál era el deseo? Apoderarse del reino de los cielos, amados hermanos. Usted haga un análisis profundo. Si hay algo que quiero que se quede en su mente es esta parábola y acuérdese exactamente dónde en la película están los villanos. Nada más le digo eso para que vayan conectando, ¿verdad? Las próximas enseñanzas. Porque esto se lo dice Jesús, ¿a quién? A este grupo de personas, a los que tienen la ley, los mandatos de Dios y los que supuestamente son los que conocen, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con Dios. Dice que cuando el Hijo, ¿verdad? Fue enviado, dijeron ellos entre sí, este es el heredero. Vamos a matarlo y así nos quedaremos ¿con qué? Con su reino, con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Y sabemos cuál fue la muerte de Jesús, ¿verdad? Cruz. Así que cuando el Señor de la viña venga, ¿qué hará con esos labradores? Entonces ahora Jesús le pregunta a ellos. ¿Van a matar al hijo del dueño? ¿Qué van a hacer cuando el dueño venga? Le respondieron. Destruirá sin misericordia a sus malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Esa fue la contestación de estos fariseos. Luego vemos cuál es la sentencia que Jesús le da
a ellos, ¿verdad? Y cómo la sentencia la dicta. Por tanto les digo que el reino de los cielos o el reino de Dios les será quitado a ustedes, ¿verdad? Vamos a leerlo con versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser piedra angular. Esto los ha hecho el Señor y a nuestros ojos es maravilloso. Por tanto, el Señor, yo le digo que el reino de Dios, el reino de Dios, ¿verdad? Ese reino que Dios le confió a ellos y que ellos le echaron mano y que quieren apropiarse de él y quedarse con la herencia, ¿verdad? Es la parábola que Jesús está hablando. Jesús le dice, el reino de Dios les será quitado a ustedes. O sea, el reino de Dios ya les fue quitado, amados hermanos, para dárselo a gente que produzca frutos que deben dar. O sea, a usted y a mí, que hemos sido injertados en el árbol del olivo, ¿verdad? Que por medio de Jesucristo, que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Nos ha sido confiado, nos ha sido dado, ¿verdad? El reino de los cielos. Nosotros vamos a anunciarlo. Nosotros no nos vamos a apropiar del reino porque amamos a nuestro Señor, ¿verdad? Y hacemos la voluntad de Él. Nos ha sido revelado el Rey de Justicia, que es Cristo Jesús, mientras que a ellos se quedaron ciegos, nunca pudieron ver que Él era el Hijo del Dios vivo. Versículo 44, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado y aquel sobre quien ella caiga quedará desmeduzado. Cristo va a hacer justicia al final de los tiempos, amados hermanos. Tenemos que confiar en eso. Cuando los principales sacerdotes y fariseos oyeron las parábolas del Señor, entendieron algo que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprender a Jesús, pero tuvieron miedo porque la gente lo consideraba un profeta. Estamos viendo que en ese mismo momento, cuando Jesús le está dando la parábola, estuvieron deseosos y ansiosos, ¿verdad?, de operar en sus malos deseos, en su carnalidad. Los de la carne versus los del espíritu, amados hermanos. Aunque tienen fachada de sacerdotes, de hombres de fe, aunque su fachada y su forma de ser parece ser que son hombres que tienen relación con Dios, amados, sus malos deseos, sus deseos carnales, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, iban a ejecutar lo que estaba en su corazón, aprender a Jesús y a matarlo exactamente como Jesús le está diciendo en su parábola. ¿Verdad? La pregunta es, y lo voy a dejar ahí, después que Jesús muere, resucita. Los fariseos dejaron de existir. Este pueblo fariseo sacerdotal, después que Jesús resucitó y se fue y ascendió al cielo, dejaron de existir. Piensa. Esta es la justicia de Dios, amados hermanos. Él nos hará justicia, Él le quitará el reino a aquellos malvados, aquellos que están en contra de la palabra del Señor, aquellos que están en contra de Jesucristo mismo. Y Jesucristo nos va a entregar a nosotros y reinaremos juntamente con Cristo. La palabra dice que somos coherederos juntamente con Él. Bien, amados hermanos, entonces en ese resumen, ¿verdad?, de esos últimos 42 meses donde el Señor va a ejecutar su poder y su autoridad, vamos aquí ahora a la enseñanza de hoy. La victoria de nosotros. Pero para tener victoria, amados hermanos, debemos ser los del Espíritu y no los de la carne, porque los de la carne representan
el reino de las tinieblas, el reino de maldad, el reino de los placeres y los deseos que no conducen a nada. Mas los del Espíritu buscan la verdad, el conocimiento, la sabiduría, el amor, en la obediencia a Dios. ¿Verdad? Entonces, Apocalipsis capítulo 15, ahora vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 15, vamos a ver cuál es la victoria, amados hermanos, de los que somos espirituales. En el cielo vi otra señal grande y asombrosa. Eran 7 ángeles que tenían las últimas plagas con las cuales la ira de Dios quedará satisfecha. Vemos ahora aquí en el capítulo 15, al final de los 42 meses, otra señal grande en el cielo, asombrosa, 7 ángeles con las últimas plagas para derramarlas sobre la tierra, y la ira de nuestro Dios quedaría satisfecha. Pero vi también, dice Juan, lo que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego. Escuche bien, había un mar de cristal mezclado con fuego. Allí sobre el mar de cristal, ¿qué pasaba? Y con las arpas que Dios le había dado, estaban los que habían logrado vencer a la bestia y a su imagen y a su marca y el número de su nombre. ¿Dónde estaban los que logramos vencer? Ante la presencia del Dios Todopoderoso. Fíjense en que dice que había un mar de cristal, había como un lago, había como algo de cristal así, semejante al cristal, ¿verdad? Que parecía semejante. Mezclado con fuego, amados hermanos, y dentro de ese fuego que no consumía a los hijos de Dios, estábamos allí parados. Y mira lo que dice Daniel 7, hermano, conectando, ¿verdad?, con este pasaje del fuego del trono. Dice que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Daniel 7, versículo 9. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Entonces estamos viendo que están los tronos, ¿verdad? Juan tal vez no lo menciona ahí, pero esto es lo que hay en el escenario. Y que en ese trono estaba sentado, ¿quién? El anciano de días, el que juzgaría a las naciones, el que nos haría justicia, Cristo Jesús. Y estaba vestido con ropas blancas como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, dice. Y dice que de su trono salía, ¿qué? Llamas de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares les servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amados hermanos, vemos en ese escenario que son millares y millones que están delante de la presencia de Dios esperando la justicia de nuestro Padre Celestial, los que hemos sido redimidos en la sangre de Cristo, los que hemos vencido a este mundo, los que hemos vencido y nos hemos mantenido firmes hasta el día del regreso de nuestro Dios. Y fíjense en que está el trono de Dios, que están los tronos, y fíjense en que sale llamas de fuego, ¿verdad? Juan lo veía como un mar de cristal que venía fuego, pero era la misma presencia de Dios. Era el altar, era ¿qué? El trono de gloria, el trono de justicia de nuestro Padre Celestial, haciéndonos juicio y ejecutando, ¿verdad?, a los perversos y malvados, porque los libros fueron abiertos. Entonces, versículo 2 dice, también los que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego, allí sobre el mar de cristal y con las arpas de Dios, millares y millones, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios estaban los que habían logrado vencer a la bestia, a su imagen y su marca y el número de su nombre. Amados hermanos, paciencia, obedeciendo los mandatos y estatutos del Señor y manteniéndonos firmes en la fe es nuestro secreto, es nuestro poder, es nuestra autoridad, es nuestro galardón, es nuestro beneficio
para entrar al reino de los cielos. No hay nada de qué temer, amados hermanos, porque no pueden hacernos nada en el alma y en el espíritu. Tal vez la carne, el cuerpo, la carne la podrán agolpear, la podrán matar, pero no van a poder matar nuestro espíritu, y nuestro Señor ejecutará juicio y estaremos delante de su presencia, amados hermanos. No solo eso, vendremos resucitados con cuerpos gloriosos y vendremos aquí a la tierra a gobernar y a reinar con poder y autoridad. Pero esto es solamente para los que ¿qué? Vivimos en el espíritu, amados hermanos. No vivamos en la carne, porque nos corremos el riesgo de ¿qué? De que podamos fallar, de podamos debilitarnos, de que podamos, ¿verdad? Ser tentados por falta de conocimiento, por falta de relación con nuestro Dios, por estar pendiente más lo físico, lo carnal, que lo espiritual, amado hermano. Por eso debemos de tener una relación con nuestro Dios espiritual. Sigue diciendo, ¿verdad? Dice, grande y maravillosos son tus obras, Señor. Estaban cantando con sus arpas, ¿verdad? Si usted no canta bien, el Señor, créeme que le va a dar un tono de voz nuevo que le va a ser de agrado a Él, ¿verdad? Y vamos todos a cantar. Yo no soy un buen cantante como mi esposa, ¿verdad? Pero amo la música, amo adorar a mi Señor con mi voz, con mi forma. Pero aquí, amados hermanos, el Señor nos va a dotar, nos va a preparar y nos da instrumentos, amados hermanos. ¿Cuánto quisiera yo aprender a tocar un instrumento? Pero se me hace difícil. Pero el Señor Todopoderoso lo va a hacer. Y dice que grandes y maravillosas son tus obras, cantaban. Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos. Rey de las naciones, ha llegado el tiempo de que nuestro Dios reine, ¿verdad? Después de esos últimos 42 meses. ¿Quién no temerá a nuestro Dios, al Señor? ¿Quién no te temerá? ¿Quién no glorificará su nombre? Solo tú eres santo. Por eso todas las naciones que vendrán a ti y te adorarán, porque tus juicios sean manifestados. Después de esto miré y vi que en el cielo se abrió el templo donde estaba el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles en posesión de las 7 plagas. Estaban vestidos ¿de qué? De lino limpio y resplandeciente. Y alrededor del pecho llevaban ¿qué? Cintos de oro. Amados hermanos, no solo los santos, las personas, ¿verdad? Como muchos dicen que tenemos el privilegio de vestirnos blancos, sino también los santos ángeles de Dios están vestidos con un lino limpio y resplandeciente. ¿Y sabe lo que significa eso, verdad? Si usted busca Apocalipsis capítulo 17, 18, dice que las vestiduras de lino fino y resplandeciente significan las buenas acciones, las buenas obras del que está vestido. Así que estos ángeles están a favor de nosotros, están a favor de la justicia de Dios y están haciendo la obra de Dios a favor nuestro, ¿verdad? Y están tomando en justicia a la maldad de este mundo, a los perversos y malvados. Usted no tiene que hacer nada. Usted espere en el Señor con paciencia, en fe, obedeciendo los mandatos y estatutos del Señor. Y uno de los 4 seres vivientes entregó a los 7 ángeles sendas copas de oro. Leímos en los primeros capítulos de Apocalipsis, si usted se acuerda, que las copas de oro llenas de la ira de Dios estaban llenas ¿qué? De incienso, que eran las oraciones de los santos, eran las súplicas y las oraciones nuestras, amados hermanos. Y el Señor toma esa copa y la rama y la vierte sobre toda la tierra, dice ahí. Los 7 ángeles tenían sendas copas de oro llenas de la ira de Dios que viven por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo por causa de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles, amados hermanos.
Nadie podía ir al templo. Entonces no estamos en el templo, no estamos en la presencia de Dios, estamos a la espera de la justicia de Dios. ¿Verdad? Ahora, esa justicia, la victoria tuya, amados hermanos, mi victoria, no se queda ahí donde dice, ¿verdad? En los capítulos que leímos de Daniel, de Apocalipsis, donde hace la guerra a los santos y los vence, no se queda ahí. Hay una gran victoria. Y aunque parezca que contradictorio de que dice, pero si es que la bestia va a matar y va a cortar cabeza y vas a torturar a los que llevan el mensaje de Cristo en esos tiempos. Sí, es cierto, pero hay una gran victoria. Mira lo que dice versículo 17 del capítulo 7 de Daniel. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Estos reyes que van a dominar en la tierra, ¿verdad? En el reino de la bestia por los últimos 42 meses, van a reinar, dice. Pero versículo 18 que dice, después de que ellos reinen, entonces, ¿qué? Recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Qué tal, amados hermanos? Nuestro Dios nos va a recompensar. Las cosas no van a ser de que todo sufrimiento, temor. No, viene un gran galardón para nosotros, los que nos mantenemos en paciencia, obedeciendo los mandatos y estatutos del Señor, manteniéndonos firmes en la fe de Cristo Jesús, que es esperar en Él con paciencia. Porque cuando este juicio tome lugar, dice que después recibirán el reino los santos del Altísimo, amados hermanos. Usted y yo recibiremos el reino de los cielos, lo vamos a poseer, dice ahí, juntamente con Cristo, por los siglos de siglos, eternamente y para siempre. ¿Qué más dice la palabra? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, dice. ¿Te acuerdas? Lo leímos, ¿verdad? Y pensará en cambiar los tiempos y las leyes y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medios tiempos, 42 meses, ¿verdad? Pero aquí viene lo bueno, aquí viene lo grandioso. Se sentará el juez, ¿verdad? Lo acabamos de leer ya. Donde se sentó delante de la presencia de todos los santos, ¿verdad? Del altar, del templo, del trono manaba un río de fuego, ¿verdad? Y ahí delante del río de fuego estaban miles y miles y millones de personas adorando al Señor con arpas en sus manos y cantando cánticos de alabanza, adoración, porque nuestro Señor reina, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Lo leímos. ¿Y qué sucede? Versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, amados hermanos. 42 meses es lo más que esta bestia, anticristo, este reino va a operar. Será quitado el reino, el dominio y la majestad, ¿verdad? Vamos a leerlo, 26. Y se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado. ¿A quién? Al pueblo de los santos del Altísimo. Aquellos que hemos sido quebrantados. Aquellos que nunca hemos negado la fe en Cristo. Que nos hemos permanecido firmes en la fe, en obediencia, amados hermanos. Lo más importante es obedecer, juntamente con mantenernos firmes en la fe. Pero mientras nos mantenemos firmes en paciencia, obedeciendo a nuestro Señor, aunque seamos quebrantados, pero acuérdense en que este quebrantamiento es para beneficio, ¿verdad? Porque seremos purificados, limpiados, ¿verdad? Pero después de eso, será quitado el dominio a la bestia y el pueblo santo del Altísimo
cuyo reino es reino eterno, amados hermanos. Nuestro reino va a ser reino eterno y todos los dominios nos servirán y obedecerán. ¿Qué tal es? Qué glorioso, qué bendición, qué privilegio tendremos aquellos que nos mantengamos en paciencia, en fe, en obediencia, esperando en nuestro Señor Jesucristo. Los del Espíritu, amados hermanos. Los de la carne, les será quitado el dominio, les será quitado todo y pasará a manos de los espirituales. Amén. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 25-29 dice esto. Por lo que tenéis, reténlo. O sea, retén lo que tienes. Hasta que yo venga, mantente firme. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? La palabra de Dios. La verdad, el conocimiento, la escritura aquí y aquí. No una Biblia agarrando polvo en la mesa o abierta en el Salmo 93, ¿verdad? Para dormir. No, lo que tienes que está dentro de ti, ¿qué? La palabra, la luz, el conocimiento. Reténlo. ¿Cómo lo retienes? En obediencia, en paciencia, en fe, amados hermanos. ¿Y cómo lo vamos a retener? Hasta que Él venga. Al que venciere, dice. Hay que ser valiente, amados hermanos. Tenemos que aprender valentía, tenemos que aprender a ser guerreros, a luchar. Tenemos que aprender de que este cuerpo tiene un final. Pero tu alma y tu espíritu es eterna. Y si le damos placer a esta carne y nos olvidamos de lo espiritual, de lo eterno, entonces es muy probable que no podamos vencer. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Al que se mantenga en paciencia y mantenga la fe en Cristo Jesús. Yo le daré autoridad, amados hermanos, como nos dice Daniel, que el reino de Dios será entregado a aquellos que se mantengan en obediencia. Esa es nuestra gran victoria, amados hermanos. Los del Espíritu versus los de la carne. ¿Qué van a heredar los de la carne? Sufrimiento, dolor, angustia, muerte eterna. Los del Espíritu, vida eterna, un reino glorioso, un reino de paz, un reino donde las leyes serán amor, compasión, misericordia, bienaventuranzas, coinonía. Un reino que da gusto, que da placer nada más de imaginarse, ¿verdad? Cómo nos relacionaremos con unos con otros en un amor genuino, un amor verdadero, que el vecino tuyo, cuando tú salgas de tu casa, sabes que te ama. Y que tú tienes la misma pasión y amor por aquel que no conoces, ¿verdad? Ese es el reino de los cielos. No es como el reino del mundo, lleno de envidia, lleno de amargura, de dolor, de traición, lleno de desconfianza, porque tú no sabes si aquel que te está tratando de dar la mano o ayudando, ¿verdad? Entre comillas, lo está haciendo con un corazón verdadero o lo está haciendo con malas intenciones, ¿verdad? Un mundo lleno de desconfianza es lo que vivimos ahora, pero cuando venga el reino de los cielos, que será entregado en nuestras manos, amados hermanos, viviremos con gozo, paz, alegría, amor, en unión unos con otros. Y las regirá con vara de hierro. O sea, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, dice Jesús, ¿verdad? Y le daré la estrella de la mañana, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu, los que vivimos en el Espíritu, escucha lo que nos dice el Señor. Mantengámonos firmes en la fe, guardando sus mandatos, estatutos, en obediencia a Él. Mateo 11, 12 al 13
en traducción al lenguaje actual dice esto. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. ¿Ven? Si yo uno este pasaje bíblico donde Juan el Bautista obviamente está hablándole, ¿verdad? Jesús está hablándole a los fariseos, a los escribas, ¿verdad? A los saduceos, a su pueblo. Y Jesús dice, desde Juan el Bautista comenzó el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque llegó el Hijo de Dios. Comenzó a predicar hasta ahora. El reino de Dios avanza. El reino de Dios ha avanzado prácticamente, amados hermanos, el mundo entero conoce quién es Jesucristo. A pesar de que este reino avanza en contra de sus enemigos, el Señor dice esto: solo la gente valiente y decidida logrará formar parte de él, de ese reino, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos hablando, amados hermanos? Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que ser decididos a obedecer los mandatos y estatutos del Señor, a vivir en la fe firme en Él, sin importar lo que digan los que están alrededor nuestro. Y a veces es bien difícil, amados hermanos, porque los que están alrededor nuestro muchas veces son nuestros propios enemigos, ¿verdad? Hablando del reino. Aquellos que te miran y andan pendientes de ver si caes, si haces algo malo para señalarte, ¿no? Ellos no pueden llevar el reino de los cielos, pero están buscando ver que tú tropieces para señalarte, ¿no? Es difícil, pero solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que había de pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Todo estaba anunciado a través de los profetas. Y luego de Juan el Bautista, hasta que aparece Jesús, comienza, ¿verdad?, el reino de los cielos a avanzar, a pesar de los enemigos, a pesar de los fariseos, los escribas, los saduceos. Cuando Jesús le dijo, a ustedes se les va a quitar el reino y se les va a dar a un pueblo que produce frutos, amados hermanos. Usted y yo somos ese pueblo que produce frutos, de que llevamos el evangelio, de que nunca vimos a nuestro Señor con nuestros ojos, pero tenemos fe, tenemos esperanza y lo sentimos que vive en nuestro ser, ¿verdad? A los que viven en el Espíritu y no en la carne. Esos son los únicos que van a poder ser valientes y decididos para lograr formar o ser parte del reino de los cielos. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logrará formar parte del reino de los cielos. Esa es nuestra gran victoria, amados hermanos. Vamos a triunfar, vamos a vencer. Pero el punto es, ¿estás decidido a lograrlo? ¿Estás decidido a ser valiente y a enfrentarte? Tenemos que estar decididos, Señor. Tenemos que estar decididos. Pero los que tenéis, reténlo hasta que yo venga, dice Jesús. Al que venciere, amados hermanos. Si tú estás decidido, vas a vencer. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las va a regir con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Solo los valientes y decididos lograrán formar parte del reino de los cielos. Amados hermanos, hasta aquí la enseñanza de hoy. Tengo hora y 14 minutos, 15 minutos. Buen tiempo. Espero que hayan aprendido algo nuevo,
que estemos llenos de la esperanza de la misericordia de nuestro Dios, que vivamos en fe en Él, esperando en paciencia, ¿verdad? Porque vivimos bajo el Espíritu, no la carne. No vivimos bajo desespero, no vivimos bajo necesidades, vivimos bajo confianza. Esa confianza no significa que tu cuerpo no va a sufrir, porque eso no es lo que dice ahí. La palabra dice, ¿verdad?, que tenemos que soportar la persecución por causa del reino de los cielos. Pero Él nos va a dar la victoria, amados hermanos. Y seremos reyes y sacerdotes en el reino de los cielos y gobernaremos las naciones en el reino milenial, que estaremos hablando muy próximamente. Veremos ese reino, cómo opera y cómo funciona y cómo son las cosas en ese reino. Pero por hoy hemos terminado, ¿verdad? Y la victoria es de los espirituales. Los de la carne van a recibir su castigo y su merecido, amados hermanos, que vimos la semana pasada, ¿verdad? Estarán en el lagar de la ira de Dios, serán pisoteados, aplastados como uvas, ¿verdad? Exprimidos, y su sangre llegará hasta los frenos de los caballos, hasta la cabeza del caballo, porque se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo venía en un caballo como Rey de reyes y Señor de señores. Yo me gozo grandemente porque nuestro Señor es más que maravilloso y Él nos bendice y Él nos da privilegios que muchos no tienen, amados hermanos, pero consta de ser obediente, consta de tener una relación con nuestro Dios y de vivir en el Espíritu, conociendo que esta carne tiene un final, pero nuestro interior, nuestro yo, tu espíritu, tu alma, tienen una eternidad y esa es la que tú tienes que proteger. Esa es la que el Señor quiere. Esa es la que el Señor dice, tú estás en mi mano, en mi hueco de mi palma te esculpí y de ahí nadie te saca. No este cuerpo, la alma y tu espíritu. Tu alma y tu espíritu. Eso es lo que guarda nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a orar. Gracias, mi Dios, por la bendición, por el privilegio que nos da. Bendice a mis hermanos que están ahí, reciban bendiciones del cielo, reciban conocimiento, reciban un espíritu de valentía, no de temor, sino un espíritu de dominio propio, de valentía. ¿Por qué tenemos un espíritu de dominio? ¿Por qué Dios nos dio espíritu de valentía y de dominio propio? Porque necesitamos dominar la carne. Necesitamos dominar los deseos, necesitamos dominar lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos escuchan, lo que nuestra boca prueba, lo que nuestra nariz huele. Tenemos que dominar la tentación y tenemos que agudizar nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro gusto, nuestro olfato a las cosas espirituales. Respira el aire puro y limpio del reino de los cielos. Huele el aroma fragante de su presencia. Escucha las dulces palabras de nuestro Señor y los manantiales de agua de vida que fluyen del reino de los cielos. Y mira hacia aquel que derramó la sangre en la cruz por tu vida y por mi vida. Aprendamos, amados hermanos, a agudizar nuestro espíritu para tener una mejor relación con Él. Bendice a mis hermanos, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos y ayúdalos en todo lo que hacen, Señor, para que puedan permanecer santos y para que puedan permanecer firmes ante tu presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús oro y te doy gracias, Señor. Amén. Los bendigo, mis hermanos. Sé que están ahí. Los saludo grandemente a todos los que se están conectando ahora, los que se conectaron.
Y los que van a ver esto, ¿verdad? Eventualmente grabado, los saludo, amados hermanos, y oro por ustedes para que el Señor los guarde siempre. Reciban bendiciones, gran abrazo por parte mía y por parte de Kiomara, ¿verdad? Que está también ahí pendiente de ustedes en oración, escribiéndole y manteniéndonos en comunicación. Bendiciones, mis hermanos, y entonces la semana que viene seguiremos estudiando, ¿verdad? Con el mismo deseo, ánimo y con la misma expectativa de recibir palabras de vida, palabras de bendición, palabras de esperanza, palabras de oportunidad, amados hermanos. Recibe lo que el Señor te da y reténlo, porque es lo único que tenemos. Bendiciones, mis hermanos, y hasta la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos de vuelta. Bendiciones.